Grecia está lleno de misterios. Se habla de la máquina de Antiquitera, la máscara de Agamenón, la civilización micénica, las murallas de Tirinto, la pirámide del Helenicón. Pero tal vez el lugar más enigmático y misterioso de Grecia es justo este, el Eleusis, situado a una media hora de Atenas. El Eleusis es el centro de poder y de ritual mágico más poderoso de la antigua Grecia. Vamos a contaros qué es lo que ocurría aquí y sobre todo cuáles eran sus misterios. ¿Listos? Comenzamos. Poco a poco vamos accediendo al lugar más místico de Grecia, el Eleusis, el centro de iluminación sagrada de los antiguos griegos. Homero nos habla del inframundo, de que es un lugar absolutamente triste, oscuro, donde todos quieren salir de allí. Lo que nos cuenta Homero es que, llegado a un punto, Aquiles, que estaba muerto, se aparece saliendo de un agujero a Ulises, junto con el propio Agamenón, junto con su madre, y la conversación que Ulises tiene con Aquiles es tremendamente particular. Ulises le dice a Aquiles que él es el rey del inframundo, que él allí es casi una divinidad, pero Aquiles le dice que preferiría estar en el reino de los vivos siendo simplemente un campesino, un sirviente, a ser el rey en el mundo de los muertos, en el inframundo, lo que nos deja claramente que la visión del inframundo era tremendamente pesimista. Por eso había que encontrar una solución, y este se halló en los misterios eleusinos. Hoy apenas quedan algunas ruinas, sin embargo, si este lugar fue erigido en este punto, fue por causas muy concretas. Aquí realmente se siente una vibración diferente, algo inefable nos envuelve. El ritual de los misterios eleusinos consistía, a fin de cuentas, en repetir, en evocar el mito de Deméter y Perséfone. Vamos a observar cómo cada una de las pautas, cada una de las fases que los iniciados querían seguir en los ritos eleusinos coinciden literalmente con cada una de las partes del mito de Deméter y Perséfone. Para entender los misterios del Eleusis hay que ponerse en situación. Tenemos que hablar del mito de Deméter y Perséfone. Y es que Deméter tuvo una hija con Zeus. Deméter era la diosa de los cultivos, de la cosecha. Esta hija recibió el nombre de Perséfone. Y Perséfone hacía las típicas cosas que hacen las diosas jóvenes, ¿no? Estar en el campo, contar flores, simplemente tener una vida contemplativa. Un día, mientras Perséfone se encontraba en el campo con las margaritas, de repente se abrió el suelo y de allí apareció Hades, que se encontraba sobre un carro con caballos negros. Directamente tomó a Perséfone, tiró de ella y la secuestró y se la llevó al inframundo para que ésta fuera desposeída por el hermano de Zeus, por Hades. El caso es que Hades, por tanto, se quedó con Perséfone, la secuestró en el inframundo. Zeus sabía lo que había ocurrido, pero como Zeus también tenía conocimiento de que Hades nunca estuvo demasiado contento por el reparto que Zeus hizo con los distintos dioses de las partes del mundo, teniendo lugar en Hades, el inframundo, no dijo nada. Deméter, la madre de Perséfone, empezó a buscar a Perséfone por todo el planeta. No la encontraba. Era la diosa de los cultivos, de las cosechas. Y las cosechas y los cultivos dejaron poco a poco de existir. Los hombres se morían de hambre, y eso hacía que los dioses no recibiesen las ofrendas, no recibieran los sacrificios por parte de los hombres. Zeus vio que algo había que hacer, que Deméter tenía que atender a sus obligaciones como diosa en cuanto a la agricultura, los cultivos y las cosechas.
Pero Deméter cada vez estaba más deprimida buscando a su hija. Y así Deméter llegó a un lugar de la tierra, lo que hoy en día encaja con Eleusis. Allí había un reinado, el reino del rey Céleo. Céleo era un rey que al mismo tiempo acababa de ser padre y tenía un niño pequeño, y Deméter se ofreció, sin revelar que en realidad era una diosa, que era la diosa Deméter, a cuidar, a ser la niñera de este niño. Se cuenta que Jambe, que era la criada del rey Céleo, por las noches trataba de animar, de contar chistes, de hacer que se riese Deméter, y que al mismo tiempo, una vez que vio que Deméter cada vez estaba un poco más contenta, que Deméter empezaba a comer, empezaba a beber, le hizo ingerir una sustancia muy concreta, el quiqueón, que ya veremos qué era esto, y parece ser que Deméter se recuperó. Deméter por las noches, asimismo, tomaba a ese niño recién nacido, le untaba el cuerpo de ambrosía y lo ponía sobre las brasas de una hoguera, lo iba quemando poco a poco. Parece ser que Jambe se dio cuenta de que Deméter estaba haciendo eso con el niño, se chivó a su madre y rápidamente hicieron que Deméter dejase de realizar este tipo de actos, porque quemaba con fuego al niño de Céleo y su mujer. Deméter simplemente trataba de hacerle inmortal. Deméter, aún así, agradecida por el tiempo que estuvo en la zona del Eleusis, donde se encontraba el reino del rey Céleo, le tuvo cariño a este lugar y se marchó. Zeus ya no pudo más. Zeus le dijo a Hermes que fuera con sus sandalias voladoras a decirle a Deméter dónde se encontraba Perséfone. Deméter no podía seguir desatendiendo sus obligaciones como diosa. Tenía que volver a ver una vez más cultivos, cosechas, alimentos para los hombres, porque todos estaban muriendo. Así que Hermes le dijo a Deméter que Hades había secuestrado a Perséfone, que estaba en el inframundo. Y visto que Deméter iba a ir al inframundo a recuperar a su hija Perséfone, Zeus se encontró contra la espada y la pared. Si le devolvía a su hija, su hermano Hades se enfadaría. Si no lo hacía, Deméter no cumpliría con sus obligaciones de diosa. Así que llegaron a un acuerdo. Perséfone volvería a la tierra siempre y cuando no hubiese consumido comida, no hubiese probado bocado alguno durante su etapa en el inframundo. Y eso era imposible. La suerte es que Perséfone no tenía demasiado hambre en estos meses en los que estuvo en el Averno y solo había consumido algunos granitos de granada. Por eso llegaron al siguiente pacto. Deméter tendría que dejar que su hija Perséfone regresara al inframundo todos los años, tantos días como granos de granada hubiese consumido, y podría estar el resto del tiempo con sus padres en el mundo. Y así llegaron a este pacto, y de esta forma se crearon los ciclos de las cosechas. Cuando Deméter estaba contenta con su hija Perséfone en la tierra, había cosechas y cultivos. Cuando no, era la época de sequía, era la época en la que no había ningún tipo de cultivo. Y así se crearon los ciclos de las cosechas. Este es el mito de Perséfone y Deméter. Y vemos que es fundamental para entender qué es lo que se hacía realmente en el Eleusis, ya que aquí se trataba de descender a los infiernos, descender al Averno, al inframundo, para obtener la luz de Perséfone y regresar al mundo de los vivos espiritualmente. Era un transitar desde la oscuridad hasta la luz. En este lugar se hallaba el plutonio, dedicado a Hades, sobre una cueva natural. Este agujero recuerda la entrada a los infiernos. Se creía que Deméter entraba y salía desde este punto con Perséfone. Por lo tanto, la razón de ser de los cultos eleusinos era reproducir exactamente el mito de Deméter y Perséfone, realizando prácticamente cada una de las fases en las que éste se componía, para que el iniciado hiciera lo mismo que hizo Deméter tiempo atrás,
descender a los infiernos, contemplar la muerte y saber que después de realizar el rito había conseguido hallar la luz y que de esta forma saldría de la oscuridad en el momento de la muerte y obtendría la iluminación. La única forma de vencer a la muerte sería a través de los ritos eleusinos. De lo contrario, no se podría conseguir. El sacerdote principal recibía el nombre de hierofante, que significa el que muestra los objetos sagrados. A su vez, se encontraban los portaantorchas, los heraldos sagrados que hacían sacrificios, las sacerdotisas y finalmente las llamadas abejas, que eran otro tipo de sacerdotisas que portaban ofrendas en las procesiones. Los iniciados podían ser griegos, hombres y mujeres, sin haber tenido las manos manchadas de sangre, es decir, sin que hubiesen asesinado. En cuanto a los ritos de iniciación, se cree que incluían una mezcla de elementos dramáticos como el uso de elixires, danzas y representaciones, que podrían inducir estados alterados de conciencia. Algunos estudios sugieren que los participantes podrían haber consumido la bebida Kikeón, que contenía cebada y posiblemente el ergot, un hongo que producía efectos psicotrópicos, una vez más evocando el mito de Deméter. Los ritos se dividían en dos tipos, los ritos menores y los ritos mayores. Los ritos menores se realizaban en Atenas y los mayores se realizaban ya en el Eleusis entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, grosso modo. ¿Qué es lo que se hacía? Por ejemplo, en Atenas, en primer lugar, el que iba a ser objeto del ritual llegaba al templo muy cerquita de la Acrópolis y allí sacrificaba a un cerdito, un chivo expiatorio. Es exactamente lo mismo, ¿no? En el cerdito se adentraban todos los pecados, todas las maldades que habían sido cometidas por parte del iniciado y se sacrificaba, muriendo con él, todos los pecados. A continuación se realizaban una serie de baños rituales de purificación y finalmente se ejecutaba la entronización. Lo que estamos observando son representaciones donde el iniciado se sentaba en muchas ocasiones con una sábana cubriéndole la cabeza, como si estuviese triste, como si fuera Deméter en total tristeza. Se le pasaban antorchas por las ropas, lo mismo que hizo Deméter con el hijo del rey Celeo a la hora de untarle la ambrosía y quemarle en la hoguera. Y finalmente, se le ponía sobre la piel al iniciado una serpiente para que de esta forma éste perdiese el miedo a la muerte. El secreto de los misterios eleusinos fue tan celosamente guardado que a pesar de su importancia nunca fueron revelados muchos detalles. Solo se sabe que la experiencia era transformadora, que los iniciados creían que les proporcionaba una vida eterna más allá de la muerte. Cuando los iniciados comenzaban el recorrido por la vía sacra desde Atenas al Eleusis, al llegar a determinados ríos y sobre algunos puentes, el resto de los ciudadanos les comenzaban a insultar, a escupir, a realizar algún tipo de burla y alusión sexual. Se ha querido ver con distintas interpretaciones. Las burlas o los insultos podrían servir para que el iniciado de alguna forma se acercase a esa querencia de morir directamente, a esa preparación a la muerte. O también se ha interpretado como que los malos espíritus jamás se van a dirigir a aquel que es insultado, a aquel que es desgraciado, porque ya es suficiente y van a preferir
tratar de realizar algún tipo de fechoría a los que viven bien. Pero además, las alusiones sexuales una vez más harían referencia a la prosperidad, al cultivo, a la cosecha, a ese proceso para llegar finalmente al Eleusis y comenzar la celebración del misterio, del ritual, y de esta forma salir de la penumbra y llegar a la luz. Cuando llegaban al Eleusis, antes de acceder al Telesterion, tenían que recitarse una serie de palabras, un password, una contraseña que permitiese acceder. Esta era la contraseña. He ayunado, he bebido el quiqueón, he sacado las cosas del cesto y después de realizar un rito las he puesto sobre la cesta, del cual las he devuelto de nuevo al cesto. Lo cierto es que no tenemos ni idea de qué significa esto, pero era la entrada, era la contraseña para poder acceder al Telesterion. La estructura arquitectónica del Telesterion es totalmente diferente a cualquier tipo de templo de la antigua Grecia que podamos observar, y es que la forma es totalmente de base, de basílica. El interior estaba repleto de una serie de columnas flanqueadas por una serie de gradas donde se colocaba el público. Esto era algo muy diferente a lo que podíamos observar en los templos de la antigua Grecia, donde el interior estaba dedicado a la divinidad, a la estatua de la divinidad, ya que los sacerdotes y sacerdotisas pudiesen acceder. Aquí accedían todos los ciudadanos que iban a ser objeto del ritual, del misterio del Eleusis. Cuando, por ejemplo, pasemos por el Partenón, observamos cómo los rituales se realizaban fuera. Estos se hacían dentro y por eso la estructura es más de templo cristiano que de templo griego. En el interior del Telesterion se realizaban distintos actos: representar escenas del mito de Perséfone y Deméter, practicar enseñanzas, seguramente en medio de la oscuridad de la noche, donde las sacerdotisas flanqueaban el ritual con antorchas, en una representación de la victoria de la luz frente a la oscuridad. Es probable que en algún momento importante se mostrase una espiga, símbolo de la vida después de la muerte, como sucede con el renacer de las cosechas. Y finalmente, mirando hacia arriba, se decía cielo, llueve. Y observando hacia abajo, las frases que se pronunciaban era tierra, concibe. El rito había concluido. Antes de iniciar el ritual, el iniciado era conocido como el mistes, es decir, el que no ve. Una vez que el ritual mistérico había concluido, salía totalmente iluminado y se había transformado en el epoptes, es decir, el que ve. Los misterios eleusinos continuaron celebrándose hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo comenzó a tomar fuerza y se prohibieron los cultos paganos. Sin embargo, el impacto de Eleusis en la filosofía occidental y las religiones posteriores es innegable, ya que influyó en la forma en que las sociedades han concebido la muerte y la trascendencia. Nos decía Aristóteles que el fin del Eleusis, que el fin de los ritos mistéricos no era aprender nada, no era captar ningún tipo de enseñanza, era recibir el impacto de todo lo que se vivía aquí, era experimentar los ritos eleusinos para alcanzar esa iluminación y perder totalmente el miedo a la muerte, para saber que después de haber realizado estos ritos, cuando uno falleciese, no estaría bajo esa sombra de inquietud y de penuria dentro del inframundo, sino que alcanzaría la luz, la vida y la iluminación. Y transformado en epoptes, el que ve, abandono Eleusis, con la impresión de que el impacto de la experiencia ha sembrado una semilla en mí que seguro veré crecer.